¿Quién es Marcelo Bertier? ¿Por qué neurología? ¿Cómo hago yo para prevenir que yo no tener Alzheimer? ¿Qué estás investigando? ¿Por qué participa Carlos Latre en esta investigación? Afasia es la pérdida parcial o total del lenguaje secundario a daño cerebral adquirido. Mantener la salud cerebral implica un sacrificio y que hablar más de una lengua tiene un factor protector para el deterioro cognitivo. La desesperanza es un factor de riesgo para deterioro cognitivo, por ejemplo. Darte cuenta que estás haciendo algo que tiene algún tipo de impacto en la sociedad. Enamorarse de algo, o ser un apasionado o algo implica tiempo. Nadie puede hacer investigación solo. Tú tienes que estar en un grupo multidisciplinar. Un doctor debería ganar muchísimo más. De por qué no se aumenta el presupuesto para investigación en España, ¿no? No todo el mundo quiere y puede hacer investigación. Hay que ser especial. Ahí está. Bueno, buenas. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de Andy. Antes de comenzar quería agradeceros a todos por suscribirse, invitaros a seguir suscribiendo porque así crece el canal. Y hoy en el episodio número 13 tenemos a Marcelo Bertier. Buenas tardes. Bueno, Marcelo, ¿quién es Marcelo Bertier para los que no lo conocen? Bueno, yo soy un médico de origen que ya desde muy joven decidió o tenía cierta pasión por la neurociencia, especialmente Un poco más cerca el micrófono. Perdón, ahí está. Por los estudios relacionados con el lenguaje, con la función cognitiva, la función intelectual y qué ocurría con el daño cerebral, ¿no? ¿Qué pasaba en estas personas, ¿no? Que tenían daño cerebral? Perfecto. Entonces hice primero yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y hice una residencia en neurocirugía, pero me di cuenta que la parte clínica, ¿no? Más clínica de la neurología me atraía más y ya desde comienzo de los 80 empecé a trabajar con alteraciones del lenguaje, lo que llamamos afasia, ¿no? O sea, la pérdida parcial o total del lenguaje secundario a algún tipo de daño cerebral adquirido o a una enfermedad neurodegenerativa como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. Perfecto. Marcelo, tengo entendido que estudiaste en Argentina y después te fuiste a especializar en Estados Unidos. Estuve temporadas breves en Estados Unidos durante 4 años. Después estuve en Barcelona, que fue mi llegada a España. Y estuve también en Manchester trabajando, pero ya eso en las últimas etapas, ¿no? Y después, viajando, tenemos conexiones estrechas con gente de Cambridge, de Manchester, de la Universidad Libre de Berlín, de Australia, de Estados Unidos. Perfecto. O sea, hoy en día hay que nutrirse del conocimiento de otros colegas, ¿no? Y que no están a veces tan cerca, ¿no? Perfecto. Un poco más cerca, perdón que te moleste el micrófono. Un poco más cerca. Y después, ¿cómo terminaste en Málaga? Bueno, yo estuve trabajando primero un año en el Hospital Clínic de Barcelona, Universidad de Barcelona, y decidí venir a Málaga. Málaga era una ciudad bastante virgen desde el punto de vista de la investigación en lenguaje. La universidad era muy joven, sigue siendo joven, pero en esa época era más joven, estoy hablando del año 90. Y pensé que era un buen lugar para echar raíces. Yo conocía Málaga, una ciudad magnífica, acogedora, gentes que son estupendas. Entonces, yo era joven y sabía que era, digamos, una empresa difícil de empezar, de desarrollar algo, pero era un desafío, un reto. Y me gustan esos retos, ¿no? Qué bueno. Y ahora entrando un poco más en sustancia, ¿por qué neurología? ¿Por qué el cerebro, digamos? No tengo una explicación muy clara o muchos motivos para explicar esto. Uno de los motivos es haber tenido un profesor que me apasionó con ello, ¿no? Que transmitía muy bien su conocimiento de la neurología. Y creo que esto es fundamental en la docencia. Yo soy docente también, no solo investigador, ¿no? Y quien te cuenta algo y cómo te lo cuenta es crucial de cara al entusiasmo o el interés que puede poner el estudiante. Indudablemente todas las áreas de la medicina son fantásticas, son interesantísimas cuando las miras en detalle,
Pero bueno, tienes que elegir alguna, ¿no? Primero yo elegí la neurocirugía, pero me di cuenta que no era lo mío. O sea, el quirófano no era lo mío y preferí estar en un ámbito clínico de cerca de las personas, de los pacientes, y bueno, y de allí en adelante. Pero también he ido variando a lo largo del tiempo. Claro. Sí, sí, hablábamos antes de grabar, ¿no? Que a veces uno estudia una cosa, pero la vida te va llevando para un Sí, lado hay o para otro. circunstancias que te llevan Claro, a elegir determinados temas, ¿no? qué bueno. Y hablando un poco más de enfermedades neurodegenerativas, lo tengo aquí apuntado. ¿Qué son? Las enfermedades neurodegenerativas son, para poner ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, son procesos que empiezan, por ejemplo, proteínas que empiezan a depositarse en el cerebro, proteínas anormales, que se depositan a veces muchos años antes de que la enfermedad de la cara clínicamente, se exprese clínicamente, y que después causan un deterioro gradual y progresivo de distintas funciones. Nuestro interés principal es en el deterioro del lenguaje. Y la situación actual es que todavía son enfermedades que se diagnostican de forma un poco tardía, cuando la persona está muy afectada y cuando los tratamientos disponibles, que no son muchos, se implementan. No es que sea tarde, pero hay menos posibilidad de llegar a buen puerto. Por tanto, la situación actual, o digamos el desafío actual, es diagnosticar a estas enfermedades inclusive antes de que den síntomas o que haya síntomas muy sutiles, porque ahí se puede intervenir de una forma más eficaz. Ese es el momento en el que está la investigación de la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Perfecto, o sea que tal yo ya tengo Alzheimer, pero dentro de un tiempo recién ahora se me puede diagnosticar, digamos. Wow, Sí. wow, entonces la La investigación es idea muy es importante. diagnosticarlo antes. Y aquí yo tengo apuntadas varias preguntas que nos han hecho por Instagram porque dije voy a entrevistar a Marcelo. Pregunta número 1, ¿es hereditaria? Es un porcentaje muy bajo de herencia. El 1 o 2% de los casos de enfermedad de Alzheimer tienen una carga genética dominante, ¿no? En cambio, el resto, hay muchos genes que pueden participar en la enfermedad de Alzheimer, pero esos son los casos que llamamos esporádicos o de comienzo tardío, ¿no? Los casos que están genéticamente determinados, por ejemplo, por el gen de la presenilina, que es uno de los genes, suelen ser de comienzo relativamente precoz, ¿no? En lo que se llamaba antiguamente la etapa presenil, la etapa previa a los 65 años de edad. Ok. Y por ejemplo, otra pregunta que me la hizo un amigo mío y me preocupó a mí también, de por ejemplo, cuando estoy hablando y se me olvida algo y por más que me esfuerce no me acuerdo, pasan los días y sigo sin acordarme lo que quería acordarme. ¿Eso es un principio neurológico o es por déficit de atención o por la misma persona en sí de su forma de ser? No necesariamente, ¿no? Nosotros cometemos errores cuando estamos hablando. Sabemos que se comete 1 o 2 errores cada 1000 palabras que decimos en condiciones normales. Y también tenemos como fallo de acceso a nuestro vocabulario, ¿no? Fallos de acceso que pueden ser transitorios, ¿no? Que tú tienes la palabra en la punta de la lengua, pero que no logras evocarla. Cuando más nervioso me pongo porque no la puedo evocar, más dificultad de acceso a esa palabra tengo. Esto es un fenómeno normal, salvo que sea algo muy persistente a lo largo del tiempo o que sea muy frecuente, que tu lenguaje vaya perdiendo volumen, vaya perdiendo, digamos, riqueza, facilidad de palabra, etc. Entonces, en ese caso, sí es importante poder consultar para ver qué se debe, ¿no? Poder consultar con un neurólogo, con logopedas, etcétera, para ver si realmente hay un problema de lenguaje y se puede hacer una evaluación. Perfecto. Y Marcelo, para el que esté escuchando, diga, ¿cómo hago yo para prevenir que yo no tener Alzheimer? Bueno, hay algo que es difícil de prevenir, que es la edad. El principal factor de riesgo para las enfermedades neurodegenerativas es la edad. A medida que somos mayores, tenemos más riesgo. Pero sabemos que es eficaz tener una serie de medidas de calidad de vida, lo que se llama hoy salud cerebral, cómo yo voy a cuidar mi cerebro para que enfermedades como la enfermedad de Alzheimer u otras enfermedades
no es que no vayan a ocurrir, pero que se posponga el tiempo, varios años, de emergencia de este tipo de problemas. Uno es, por ejemplo, digamos, la actividad intelectual, ¿no? O sea, desafortunadamente aquellas personas que no han tenido posibilidad de estudiar, que son analfabetas o analfabetas funcionales, tienen más riesgo, porque tienen menos vocabulario, por ejemplo. En cambio, un universitario puede tener 30 o 50.000 palabras de vocabulario. En cambio, una persona que no ha tenido esa oportunidad va a estar mucho más reducido. Por lo tanto, va a perder más capacidades lingüísticas más rápidamente. O sea que la actividad intelectual es importante. Ser bilingüe, trilingüe o políglota también es fundamental. Hay mucha evidencia de que hablar más de una lengua tiene un factor protector para el deterioro cognitivo. Cuidar lo que llamamos factores de riesgo vascular, ¿no? Hipertensión arterial, diabetes, colesterol, triglicéridos, aspectos inflamatorios, por ejemplo, homocisteína, tabaco, alcohol en exceso, consumo de sustancias ilegales, etcétera. Tener una vida sedentaria, tener una red social pobre, estar deprimido. Todos estos son factores de riesgo para la neurodegeneración. Entonces, cuando más posibilidad tengamos de controlar esto, mejor va a ser nuestra salud cerebral. Esto es bastante evidente, hay evidencia muy contundente al respecto. Estoy sorprendido porque, bueno, hablé en otros episodios con psicólogas y también con todos los médicos que hablo, todos dicen lo mismo, la vida sedentaria, el alcohol, el consumo, pero cada vez estamos yendo más a eso. Entonces, cuando lo escucho hablar, me preocupa decir, wow, los que consumen alcohol o estamos trabajando mucho tiempo en la oficina, no nos movemos mucho y demás, preocupar de que, bueno, seamos más prolíferos a ello, ¿no? Sí, hay que evitar aquello que sabemos que tiene un efecto tóxico sobre nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, recientemente se le ha dado mucha importancia a la polución, ¿no? Como un factor de riesgo de demencia. Pero sabemos que, por ejemplo, la pandemia COVID disminuyó en 2 años la expectativa de vida en la población española, en Chile y en otros países, ¿no? O sea que la pandemia ha tenido un efecto devastador sobre el futuro de la sociedad. Pero además es importante que la sociedad tenga esta información. No todo el mundo dispone de este tipo de información y no todo el mundo está dispuesto a hacer sacrificios. Mantener la salud cerebral implica un sacrificio. Que vayas a hacer deporte cuando no lo deseas en ese momento, que consumas una cantidad moderada de alcohol y no excesiva, que no consumas sustancias, digamos como por ejemplo cocaína o drogas de diseño, etcétera, o drogas que aparecen todos los días, que se consumen como algo recreativo, pero que tiene un impacto muy perjudicial sobre el sistema nervioso, que fumes en exceso, que estés deprimido. O sea, ahora que se le da mucho valor a la salud mental en España, es crucial buscar ayuda en psicólogos, psiquiatras, etcétera, para superar la depresión y otros problemas de salud mental, que hagas ejercicio físico, etcétera, etcétera. Todo lo que podamos hacer va a ser beneficioso porque todavía no disponemos de medios para curar la ancianidad. De hecho, posiblemente no tenga cura en las próximas décadas, ¿no? Y además, tener una vejez saludable, lo que se llama un envejecimiento saludable, que es poder llegar a edades insospechadas hace 3 o 4 décadas, como 90 años, y ser autónomo, o sea, y tener entusiasmo, tener, digamos, esperanza. La desesperanza es un factor de riesgo para deterioro cognitivo, por ejemplo. Wow, qué increíble. Entonces los hábitos nos influyen en todo, todos los ámbitos de la salud nos influye bastante. Absolutamente. Por ejemplo, estamos bombardeados literalmente en los medios de comida basura y la dieta, por ejemplo, la dieta mediterránea es perfecta pero bueno, hay que hacer sacrificios de quizá no tomarse una hamburguesa o demasiados productos calóricos. En general, la gente longeva es delgada y consume pocas calorías. Cuando eres mayor, lo que se dice literalmente hay que pasar hambre. Wow. Porque tener menos masa corporal es importante, ¿no? Y si esto lo asociamos a ejercicio físico, que esto está muy cuestionado, por ejemplo,
qué cantidad de ejercicio físico tenemos que hacer en la tercera edad, pero sí es deseable. Y además yo creo que nos sentimos mejor, ¿no? Cuando ya tenemos cierta edad y tenemos una buena calidad de nuestra salud y nos preocupamos por ella. Qué bueno, qué bueno. Ahora me vino a la cabeza otra pregunta que me mandaban por Instagram. Era que una chica tiene su abuela con Alzheimer y dice que ya está empezando a perder el trastorno del lenguaje, cada vez habla menos. Ella pregunta si puede revertirse eso y mejorar su habla en el caso de su abuela, por ejemplo. Bueno, los tratamientos que disponemos, en la actualidad hay tratamientos que se llaman sintomáticos, que es para tratar el síntoma, que no son curativos de la enfermedad, pero que son eficaces, y otros tratamientos que están saliendo y los medios los muestran, que son modificadores de la naturaleza de la enfermedad. ¿Qué significa? Que actúan sobre el proceso patológico, y sobre todo si se inician en etapas tempranas, que de alguna manera ralentiza, pospone el deterioro, ¿no? Cuanto antes empiecen los tratamientos, más eficacia puede haber, ¿no? O sea, lo que sí es claro que no tenemos un tratamiento curativo para la enfermedad de Alzheimer, pero sí se puede intervenir para lo que llamamos calidad de vida de la persona afectada pueda mantenerse y posponerse el deterioro, ¿no? O que el deterioro sea más leve, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Y Marcelo, bueno, aquí estamos en tu laboratorio, es decir, estás investigando algo. ¿Qué estás investigando? Bueno, aquí hay varias, somos un grupo de 10, 12 personas, pues digo 10 o 12 porque a veces hay gente que está, otra gente que está en este momento en Londres, etcétera, o en otras áreas, o colaboradores que son para un proceso, para una investigación específica, ¿no? El tema central es el lenguaje y todo lo que está relacionado al lenguaje, ¿no? Vemos lenguaje en sujetos sanos y cómo el lenguaje cambia cuando hay un proceso, que puede ser un ictus, que es uno de los temas que más hemos investigado y que investigamos, y también las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer u otra entidad donde la neurodegeneración empieza en áreas cerebrales del lenguaje y que se llama afasia progresiva primaria. ¿Qué es la afasia? Sí. ¿Qué es la afasia? La afasia es la pérdida parcial o total del lenguaje secundario a daño cerebral adquirido, que puede ser un ictus, un trauma craneal, un tumor o enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Ok. Entonces, ¿por qué te especializaste en esto puntualmente? Bueno, yo especialicé esencialmente porque cuando yo era residente en neurocirugía, no en neurología, todavía no había llegado yo a la neurología, estaba más en la etapa quirúrgica, mi padre, siendo joven, tuvo un ictus y se quedó afásico. Y tuvo un impacto brutal. La afasia es un trastorno que afecta no solo a la persona que ha tenido la afasia, sino a toda la familia. Es el trastorno más devastador que le puede pasar a un ser humano, ¿no? O sea, nosotros tenemos lenguaje, o sea, somos los únicos primates que tenemos lenguaje, y el lenguaje es lo que nos hace humanos, ¿no? O sea, perder el lenguaje es peor, y esto lo han demostrado la gente en Toronto, investigadores de Toronto, es peor que tener cáncer, es peor que tener ELA, es peor que estar paralítico, que estar cuadripléjico. O sea, el impacto en la calidad de vida es brutal. Entonces, cuando a mi padre le ocurrió esto, mi padre era abogado, una persona, como suelen ser los abogados, muy locuaz y con un lenguaje muy rico, y no podía hablar, ¿no? Entonces, mi acercamiento al lenguaje fue primero como hijo y después ya como profesional, 3 años después, ¿no? Y eso, de alguna manera, cambió mi vida. Entonces, mi idea era, en ese momento, y lo sigue siendo, poder conocer más y de alguna manera poder ayudar a aquellas personas que están afectadas, ¿no? Por ejemplo, en Andalucía se estima que hay 7.000 o 8.000 personas solo por ictus con afasia cada año. Cada año. Si a esto le sumamos traumatismos de cráneo, enfermedad de Alzheimer y tal, la cifra es realmente muy importante. Wow. Estoy muy sorprendido porque en el último episodio, con el último invitado, yo le preguntaba si tenía miedo a la muerte, porque era un biólogo que nadaba con tiburones y demás, y me decía, yo no tengo miedo a la muerte, sí tengo miedo a morir con una enfermedad grave como Alzheimer, como demás. Y bueno, ahora lo que estás diciendo, no, morir sin el lenguaje es algo muy feo.
indudablemente porque no solo se afecta tu capacidad de comunicación, sino que cambian las relaciones familiares, cambian las relaciones de pareja, cambian las relaciones con los amigos, pasas a ser dependiente, no tienes autonomía, por tanto, por otra parte, pierdes tu poder económico, etcétera, ¿no? Estás deprimido, hay cantidad de síntomas que llamamos neuropsiquiátricos, depresión, ansiedad, pérdida de motivación, irritabilidad, que se asocian a las afasias. Por lo tanto, tu vida se ha desmoronado, por lo menos durante los primeros tiempos, ¿no? Después la persona, sobre todo cuando es por ictus, tiende a estabilizarse y a recuperar parte de su calidad de vida, pero muy probablemente su vida no será exactamente igual que antes de tener el ictus, por ejemplo. Wow, y ha mencionado que todavía no hay cura, digamos, no hay una cura que... Bueno, hay un porcentaje de personas con afasia, por ejemplo, secundario a ictus, refiriéndome solo a ictus, que se recuperan bien. Algunos de ellos pueden volver a trabajar, inclusive en el trabajo que tenían, pero también hay otro porcentaje que puede ser el 30 o 40% de personas que tienen afasias graves y que no vuelven a tener la misma calidad de vida. Perfecto. Y cuidado que estamos viendo afasias en personas jóvenes. Hemos tenido aquí personas con afasia que han participado en estudios nuestros de 30 años, de 35 años, en plena actividad laboral y personal, que han perdido su trabajo, etcétera, ¿no? ¿Y por qué se está dando en más jóvenes? Bueno, estas eran personas que tenían algún factor de riesgo, como malformaciones vasculares, aneurismas, que es como un globo en una de las arterias, etcétera, ¿no? Pero también hay cada vez más infartos cerebrales y hemorragias por cocaína en gente joven. Y es un factor importantísimo de riesgo que yo creo que los consumidores habituales no conocen. O por lo menos no conocen en detalle. Sí. Pero es muy importante alertar a este sector de la sociedad que el uso recreacional, como se suele llamar, son personas que quizá no son adictas, puede dar un susto importante. Wow. Y en tu investigación, Marcelo, la semana pasada salió en El Hormiguero Carlos Latre. Lo has investigado. ¿Por qué participa Carlos Latre en esta investigación? Bueno, realmente es una relación profesional y personal con Carlos muy, muy provechosa. Carlos es una persona excepcional. Fuera, digamos, posiblemente no haya otro showman o otro imitador con las capacidades de Carlos en el mundo, ¿no? Carlos imita a 600 personas y es una persona con una formación profesional realmente sorprendente y con un talento innato muy, muy, muy notable, ¿no? Entonces, en nuestra unidad trabajamos en acento, en cómo la gente acentúa o en cómo la gente tiene un acento regional. Por ejemplo, una persona de Lérida no tiene el mismo acento que una persona de la ciudad de Barcelona, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos trabajado y trabajamos bastante en intentar que gente que ha perdido el acento por un ictus, por ejemplo, que se llama síndrome del acento extranjero y que empieza a hablar con un acento que no le corresponde, o sea, que sigue hablando en su lengua materna, lo que llamamos L1, pero que habla con otro acento, ¿no? Por ejemplo, una señora de Galicia, hemos tratado hace poco tiempo, que desarrolló un acento ruso. Y es muy embarazoso para esa persona que en tu propio pueblo te estén preguntando la gente que no te conoce y tú de dónde eres, ¿no? Tiene un efecto muy, muy importante, devastador para esta persona. Entonces, como Carlos tiene esa facilidad de imitar múltiples acentos y a múltiples personajes, teníamos un interés muy importante en saber qué zonas del cerebro, primero cómo lo hacía Carlos, y qué zonas del cerebro de Carlos participan en esto, ¿no? En estas funciones. ¿Por qué? Esencialmente para ayudar a personas que tienen este síndrome del acento extranjero, y por otra parte porque existe, y hay muchísimos artículos, inclusive en los medios, en las redes sociales, de ciberbullying por acento, por no tener el acento que corresponde, lo que se llama discriminación por acento. Esto realmente es dramático,
porque puede limitar tu capacidad, o tu acceso, más allá de tu capacitación, puede limitar tu acceso a puestos importantes porque no tienes el acento que corresponde, ¿no? Por ejemplo, supongamos que esto ha sido real, un relator de partidos de la NBA, del baloncesto norteamericano, pero que era británico. Hubo un descenso muy importante en la audiencia porque no les gustaba el relator. Claro. Entonces, obviamente, esa persona es separada de su puesto, a pesar de que era quizá un excelente relator, ¿no? Entonces, el hecho de que tú puedas aprender una segunda lengua, inglés, por ejemplo, y lo puedas hablar con un acento parecido al nativo de un inglés, te beneficia. Entonces, pensamos que estudiar a Carlos tenía mucho valor desde este punto de vista, o sea, para un aspecto de personas sanas, ¿no? Y también puede ayudar a personas autistas, ¿no? Los autistas, las personas con trastorno del espectro autista, pueden a veces tener un lenguaje un poco robótico, o inclusive no tener el acento regional que les corresponde. Hemos visto casos de adolescentes que, siendo de Andalucía, tenían acento madrileño, por ejemplo, y nunca habían estado en Madrid, ¿no? Esencialmente porque el acento se adquiere a través de los medios. Tú no tienes el acento de tus padres, sino tienes el acento de tus colegas, ¿no? Y si ves mucho la tele o los medios, o etcétera, o estás en mucho contacto con otra gente, tu acento puede cambiar. O sea, puede cambiar. Y nosotros, que somos extranjeros en España, yo ya no tengo el acento que tenía. No. O sea, mira, la gente no puede decirme de dónde soy. Dice, tú eres italiano, o eres canario, o eres latinoamericano, pero no sé de dónde eres, ¿no? Sí. Y eso, en mi caso, afortunadamente, no, yo he sido muy bien acogido en Málaga, pero puede tener un efecto, sobre todo en esta época, quizás no tanto antes. En esta época sí puede tener un efecto muy importante para aquella persona que no tiene esa capacidad de aprender el acento, ¿no? Hay distintos talentos para los acentos, ¿no? Y bueno, aquí estoy viendo, tengo notado que has recibido varios premios, ¿no? Como Cena Alzheimer, el Premio Universidad, el Mejor Investigador de España. ¿Qué se siente recibir todos esos premios, no? Bueno, siempre es un reconocimiento a tu labor, ¿no? Que nunca el premio se le otorga a una persona, pero el premio es para un grupo, ¿no? Nadie puede hacer investigación solo. Tú tienes que estar en un grupo multidisciplinar. Con nosotros trabajan logopedas, lingüistas, matemáticos, ingenieros, psicólogos, trabajadores de terapia ocupacional, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que muchas veces se le da al líder, ¿no?, del grupo, o al director, el premio en parte por su trayectoria. Yo diría que es un estímulo. Lo más bonito es que es un estímulo para seguir adelante, ¿no? Y para darte cuenta que estás haciendo algo que tiene algún tipo de impacto en la sociedad. O sea, yo creo que por eso se dan los premios, ¿no? Sí. O sea, que es como un poco de una inyección, ¿no? La investigación es un camino muy duro, muy duro. Y necesitas tener algún tipo de recompensa, ¿no? Entonces, un galardón de alguna naturaleza te estimula, ¿no? Qué bueno. No solamente en personas que ya tengan una edad como yo, sino en gente muy joven. En general. Una compañera nuestra ha recibido a comienzos de este año el premio Clara Campoamor, la doctora López Barroso, como una de las mejores investigadoras en neurociencia de España. Y bueno, realmente es un orgullo para ella y para su familia, pero también para nosotros como grupo investigador, ¿no? Perfecto. Y por ejemplo, ahora entrando ya en un Marcelo más personal, digamos, también recibiste un premio de profesor honoris causa en Argentina, ¿no? En tu tierra natal. ¿Se sintió diferente ese premio o fue un estímulo al igual que todo el resto? Bueno, en general los premios, salvo que tú te presentes a ese premio, no suelen ser esperados, ¿no? Y tampoco son esperados los que te presentas, ¿no?, a esa candidatura. Sí, fue realmente muy agradable, porque yo estudié allí y con otro compañero que ahora de Australia ha vuelto a Argentina, se llama Sergio Starstein, que es un brillante investigador de prestigio internacional. Contribuimos de alguna manera al desarrollo de la neurociencia cognitiva en Argentina a comienzos de los 80. Y una persona que es cercana a nosotros
que era en ese momento el rector de la Universidad de Favaloro, pensó que era importante poder darme ese premio a mí por haber contagiado de alguna manera sanamente a otras personas para que se involucrasen en neurociencia. En este momento la neurociencia en Argentina es realmente importante, con investigadores muy, muy reconocidos y que hacen contribuciones muy importantes. Por ejemplo, en este momento el doctor Agustín Ibáñez, el doctor Adolfo García, en colaboración con Marilu Gorno-Tempini de San Francisco, han obtenido una beca muy importante para mejorar la investigación y la asistencia en Latinoamérica. Una beca de Estados Unidos, ¿no? O sea que eso va a hacer que la gente en países en vías de desarrollo no se deteriore más rápido de lo que se deteriora la gente en los países desarrollados. Qué bueno. Y Marcelo, yo justo viniendo para aquí tenía un debate en mi cabeza, hubo un debate el otro día con el tema de los streamers de Twitch o el tema con los futbolistas que van a Arabia y ganan una fortuna. Y siempre está la discusión, ¿no?, de estos investigadores científicos que nos ayudan, que nos salvan vidas, que son un trabajo y una carrera excepcional, ganan mucho menos que tales estas gente que no ha estudiado tanto o que son de otra rama. ¿Qué responderías tú como investigador, médico, científico a la teoría de que, bueno, un doctor debería ganar muchísimo más? Bueno, a ver si me explico. Por eso he dicho yo hace algunos minutos que es una carrera de obstáculos, ¿no?, ser investigador, ¿no? Porque mi grupo podía tener 50 personas trabajando, ¿no? Por ejemplo, un grupo en San Francisco tiene 100 profesionales trabajando, ¿no? Entonces, en este momento, para hacer buena investigación, tú tienes que ser competitivo no solamente en el ámbito local o nacional, sino en el ámbito internacional, ¿no? Y para obtener proyectos y financiación de proyectos europeos o proyectos nacionales, necesitas tener muchas publicaciones que avalen que tú eres bueno para que el Estado o una empresa te dé esa financiación, te otorgue esa financiación. Hacer investigación en España es difícil. O sea, estos investigadores señeros como puede ser Mariano Barbacid lo comenta cada día y se queja cada día de por qué no se aumenta el presupuesto para investigación en España, ¿no? Pero eso no debe ser un obstáculo para dedicarse a esto. Yo estimulo a la gente joven que haga investigación. Es la cosa, desde el punto de vista profesional, posiblemente más fantástica que te pueda ocurrir. Obviamente es un desafío permanente, pero da satisfacciones que nunca son a corto plazo, ¿no? La gente joven en este momento quiere recompensas inmediatas. No existen en la investigación. Si ese es el deseo de la gente joven, mejor que no haga investigación. Los logros y los buenos resultados se obtienen a mediano plazo. Qué bueno. Tocando ahora el tema de los jóvenes, mi siguiente pregunta era con el tema del sistema educativo, ¿no? Yo, la verdad que tanto mis amigos como yo, el tema científico lo hemos visto muy aburrido, lo hemos visto muy tedioso en el colegio, ¿no? La matemática nos la han enseñado como muy dura, muy aburrida, y el lado científico a mí en el colegio no se me motivó, porque la verdad que la veía muy difícil, muy tediosa. Los profesores eran como muy exigentes, muy pocos sociables. Entonces, ¿qué cambiaría usted del sistema educativo para fomentar la Yo no investigación? soy experto en educación, ¿no? Entonces, no sé qué cambiaría, ¿no? ¿Qué cambiaría, digamos, en el aspecto que yo hago del lenguaje, ¿no? Y de alteraciones del lenguaje? Sí puedo decir que enamorarse de algo, o ser un apasionado con algo, implica tiempo. Una vez le preguntaron a Picasso cómo era la inspiración, ¿no? Y Picasso contestó: yo me inspiro cuando llevo 4 horas pintando. O sea que tú necesitas empezar a adentrarte en un tema para poder encariñarte con ese tema. Y pasa tiempo. Cuando mi jefe en Buenos Aires me dijo, mira, léete esto sobre afasia, cuando yo empezaba a ser curioso con este tema, para mí era un tostón, ¿no? Leer eso, ¿no? Lo estaba leyendo en español, ¿no? Era duro, denso, pero fíjate que 40 años después yo solo me dedico a esto, ¿no? Es algo que tú tienes que ir ganando conocimiento. Y seguramente si yo no hubiese
tenido este impacto personal por la enfermedad de mi padre, posiblemente me hubiese dedicado a otra cosa dentro de la neurología y estaría tan encariñado con esto. No todo el mundo quiere y puede hacer investigación. Hay que ser especial. Hay una investigadora en autismo, que es Jutta Fried, de Cambridge, que decía que para investigar hay que ser obsesivo, ¿no? Tienes que tener un interés muy circunscripto en algo que no le interesa al resto de la gente, pero que te interesa a ti. Y así progresa la ciencia, ¿no? Con gente que sacrifica otras cosas para dedicarse de forma muy insistente a contestar preguntas y a intentar resolver los problemas que hay en la sociedad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hago la última pregunta para ir un poco cerrando, pero también me surgió mucho la duda con el tema de la medicina, todos los avances que hay, cómo la esperanza de vida crece, la muerte, la vida, cómo se va jugando con eso e investigando. ¿Dónde está la vara a estoy jugando a ser Dios y no, digamos? O sea, yo veo que cuando se toca la medicina, se toca mucho el tema de la vida cada vez más se extiende a que la vida dure más, y hasta qué punto se juega a ser Dios, ¿no? Bueno, no sé si ser Dios, ¿no? Yo creo que hay personas que han investigado y que han dejado un legado para otros investigadores para que continúen el trabajo, ¿no? O sea, y eso es la ciencia, ¿no? O sea, no ser Dios ni tener un protagonismo, ¿no? Tú estás trabajando, uno de los fines de nuestro trabajo es ayudar a la sociedad, ¿no? Pero bueno, tú eres un ser vivo que tiene una vida limitada, ¿no? Pero que va a haber otra gente que va a continuar tu trabajo y que va a continuar tu línea de investigación cuando tú te retires, por ejemplo, ¿no? O cuando no estés, ¿no? Físicamente, ¿no? Nunca hay que abandonar, ¿no? Esto, y lo interesante es que se desarrolle, ¿no? Por ejemplo, en Málaga no había personas trabajando en lenguaje en los años 90 y hoy en día esta unidad es la unidad más potente que hay en España. Desafortunadamente, pues es la única, no hay otras. Hay, digamos, que trabaje específicamente en lo que trabajamos nosotros. O sea, mi grupo hemos puesto una piedra inicial para que nuestra gente y otra gente siga de alguna manera haciendo que esta unidad y otra que tenemos en la Facultad de Psicología y Logopedia crezca y pueda ayudar a la gente. Nosotros hemos atendido y atendemos a personas de todo el territorio nacional. Y por vía online hacemos consultas con muchos países, ¿no? De Hispanoamérica, Estados Unidos, otros países de Europa, etc. Hablando ahí de pacientes, digamos, ¿cuál ha sido el paciente de la historia que más te ha sorprendido, te ha dicho, wow, este paciente ha sido increíble? Muchas. Yo siempre digo que mis mejores ideas me las han dado de investigación, me las han dado las personas que tenían un problema. O sea, escuchar a esas personas que te cuenten su testimonio, cuando te lo pueden contar, por supuesto, pues están afásicos. Si tú eres una persona que conoce el tema y que eres perspicaz y tal, te da ideas. Yo las mejores ideas no las he encontrado en los libros, que bueno, nosotros leemos muchas horas por día, ¿no? Pero tener un conocimiento como un núcleo, ¿no? Que te permita poder interpretar lo que una persona te está diciendo, ¿no? Y de eso hacer una línea de investigación. Hay líneas de investigación, por ejemplo, mecanismos de la repetición que trabajamos aquí, que yo los empecé a trabajar en Argentina en los años 80 y que seguimos trabajando en esa línea, ¿no? De cómo se aprende a hablar, de cómo se repite, de cuál es el valor de la repetición en la terapia, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es una carrera de largo plazo y siempre es muy importante escuchar a las personas que están afectadas, por ejemplo, de afasia y a sus familiares. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad, Marcelo, excelente todo lo que por lo menos yo he aprendido en esta charla, porque era un tema que no se toca mucho. Último mensaje, ¿qué mensaje le darías a los jóvenes? Yo el mensaje le daría que persigan su sueño, ¿no? Que se entusiasmen con algo y que inclusive, aunque de alguna manera lo que quieran hacer exista poco o esté poco desarrollado, que sigan adelante, ¿no? O sea, la investigación, para aquellos que deseen hacerla, no todo el mundo tiene como un chip especial para la investigación. La investigación es algo fascinante.
desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de lo que se puede contribuir de alguna manera a que la sociedad mejore. Sería interesante que se le prestase más atención, ¿no? O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de los futbolistas, ¿no? O sea, es un poco triste que en un telediario el 20% del telediario sea deporte y no haya ningún comentario de ciencia o que haya muy poquito, ¿no? O sea que tenemos que educar a la sociedad. Yo creo que es una parte importante. Qué bueno, sí. Por eso la verdad que cuando hablé contigo digo, bueno, increíble porque es un tema que los jóvenes no solemos tocar, investigación, salud mental, etcétera. Entonces dije, bueno, increíble. Así que, Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, por participar y la verdad agradecido. Gracias a ti, Andy, y a tu colaborador, ¿no? Juanma, por estar aquí, por haberme invitado, por haber sido muy, muy rápidos para organizar todo. Y espero, bueno, estoy seguro que por vía de tu podcast tendrá mucha difusión y que es interesante que la sociedad tenga más conocimiento de lo que son este tipo de trastornos, por un lado, y por otra parte, que mi mensaje llegue de alguna manera a la gente joven que estudia o que te interesa en la neurociencia, que es el área de nuestro trabajo. Así que muchas gracias a ti. Qué bueno, muchas gracias.